Muy buenos días. Continuando con el tema de lo que fue la Revolución Mexicana, cabe destacar que en nuestro estado, Guanajuato, también tuvieron que ver combates durante este acontecimiento histórico. Como lo podemos ver aquí, las batallas de Celaya. Veamos quiénes participaron y cómo fueron desarrollando. Batalla de Celaya. Una de los primeros combates que hubo en las afueras de la ciudad de Celaya es cuando el general Álvaro Obregón entra a Celaya el 4 de abril de 1915. Ahí libra una de las más sangrientas batallas contra las fuerzas del general Francisco Villa. El 6 y 7 de abril de 1915, en las cuales termina vencedor el constitucionalismo, representado en esta ocasión por el general Álvaro Obregón. Como podemos ver aquí, son algunos de los combatientes de este acontecimiento que ocurrió a mediados de la Revolución Mexicana en el año de 1915. Veamos cómo fue desarrollándose. Obregón se prepara. Después de derrotar a las tropas villistas cerca de Apaseo el Grande, la vanguardia constitucionalista del general Cesario Castro entró a Celaya el 5 de abril. Las autoridades villistas que se encontraban en la ciudad la abandonaron. Las fuerzas de Obregón acamparon en el lado poniente de la población, muy cerca de la fábrica de alcoholes La Internacional. Obregón pensaba defender Celaya y librar un combate definitivo en Irapuato, por lo que envió a la caballería al mando del general Fortunato Maicote hasta la estación de El Guaje, hoy Villagrán, a 18 kilómetros al este sobre la vía del ferrocarril central. Por su parte, procedente de Torreón, hace su arribo el general Francisco Villa a Irapuato, donde organiza sus tropas para el ataque. Obregón ordenó a las tropas del general Francisco R. Manso tomar posiciones e instalar las ametralladoras en los bordos de los canales de riego que limitan las tierras de cultivo a manera de trincheras, y al general Maximiliano Clos, jefe de la artillería constitucionalista, instale sus tropas atrás de la infantería. Combate en el Guaje. Desde las 6 de la mañana del día 6 de abril, Villa inicia su avance hacia Celaya, distribuyendo su ejército en tres columnas al norte, centro y sur. Pronto entran en combate con las tropas de Maicote en el Guaje. Poniéndolo en la situación comprometida, Obregón sale de Celaya en el tren al frente de 1500 hombres a ayudar a Maicote, que era arrollado por la caballería villista. Los constitucionalistas logran reagruparse y hacia las 4 de la tarde regresan a Celaya. Benjamín Gil, jefe de las infanterías constitucionalistas, tiene todo dispuesto para la defensa de Celaya. El frente se extiende por más de 6 kilómetros. La lucha se prolonga toda la tarde y durante la noche. El combate en el Guaje fue un desastre. Incluso hay generales que le recomendaron a Obregón retroceder hasta Querétaro, pero él se mantiene, confiado en su estrategia de defensa y sabiendo que Villa atacará frontalmente las trincheras con sus caballerías. Los villistas mandan refuerzos de infantería y artillería, y el general Martín López carga impetuosamente sobre las posiciones obregonistas. La mañana siguiente el campo está regado de cadáveres villistas. Las trincheras han resistido la furia del combate.
reforzando las líneas. Desde las 4 de la madrugada del día 7, la artillería villista bombardea las posiciones constitucionalistas, ametrallan todo al frente y avanza la infantería con inusitada violencia. Al amanecer, la caballería ataca una y otra vez, pero no logran batir las posiciones de los defensores. Se estrellan contra la línea atrincherada de fusilería y ametralladoras. Villa cree que pronto romperá la línea de fuego y prepara una carga general a las 9 de la mañana. A esa misma hora, Obregón supervisa el campo y distribuye parque a los que les falta. En esto de la palabra parque se refiere a las municiones con las que estaban combatiendo a los villistas. Despliega sus tropas y refuerza los flancos. La lucha se vuelve a generalizar con la mayor violencia, cargas y cargas de caballería sobre las trincheras, muertos villistas al por mayor. Victoria constitucionalista. En el centro de la ciudad, las campanas de las iglesias fueron echadas al aire, como símbolo del triunfo, unidas a las dianas y a la música de las bandas militares. La población pareció alegrarse porque había pasado unos días de terror al oír a su alrededor los cañonazos, las ametralladoras y los disparos de fusilería. Ver pasar las tropas al combate y ver regresar a los heridos y muertos le hiela la sangre a cualquiera. Pero no hay como la victoria y saber que se trata del lado vencedor. Los días siguientes los emplea Obregón para prepararse para un nuevo ataque villista, reestructurando las unidades de tropas mientras recibe de Carranza una calurosa felicitación por el triunfo, felicitando en lo personal el rasgo de heroicidad del Clarín de 10 años, Jesús Martínez, en el combate de ayer. Retirada villista. Hacia las 6 de la tarde del día 7 de abril, la caballería constitucionalista persigue a los villistas hasta por 15 kilómetros, regresando a Celaya. Ya entrada la noche, cansados, pero con la moral en alto por la victoria obtenida, las fuerzas villistas se retiraron con rapidez y desorden, dejando muchos muertos y heridos. A los pocos heridos que pudieron los subieron a los trenes del servicio sanitario que los llevará hasta Aguascalientes. Los villistas habían perdido 1.800 hombres, 500 prisioneros y se calculan en 3.000 los heridos. Los constitucionalistas tuvieron muchas menos bajas. Los heridos en Celaya eran conducidos al hospital municipal y a algunas casas particulares. Como podemos ver aquí, las tremendas escenas de aquellos combates en Celaya entre las fuerzas del general Álvaro Obregón y las fuerzas villistas a cargo del general Francisco Villa. Las familias y los desplazamientos. Celaya también se convirtió en un punto importante en debate de las ideas. Sus ciudadanos abrazaron la esperanza de cambio con la lucha revolucionaria emprendida por Francisco I. Madero contra el porfirismo. Aunque los combates y la guerra se veían como algo lejano, algo que pasaba en el norte y la ciudad no vio alterada su forma de vida. Pero a raíz de la lucha contra Huerta y posteriormente entre convencionistas y constitucionalistas, Celaya se transformó en un punto estratégico en el contexto armado, ya que quien poseía las provisiones y las comunicaciones del centro del país tendría las ventajas militares. Justo en medio estaba el pueblo celayense, que sufría los estragos propios de la lucha armada, aunado a las enfermedades y a las escaseces de la guerra.
Algunas familias emigraron temporalmente al norte y atravesaban la frontera para alquilarse en la realización de cualquier actividad que permitiera sobrevivir a la situación y enviar algo a la familia. Los que se quedaron tuvieron que enfrentar el desempleo, la inseguridad, la escasez de alimentos, los altos precios de las mercancías, además de que el dinero solo tenía valor simbólico, ya que dependía de qué ejército se encontrara dominando la región. Tanto Francisco Villa como Álvaro Obregón, a través de los gobernadores de Guanajuato, que impusieron y en diferentes periodos, trataron de detener la rapiña de algunos comerciantes, estableciendo precios, pero para que todos los estratos de la sociedad celayense pudieran acceder a los productos básicos. La guerra tocaba la puerta de Celaya y tocaba con fuerza. La ciudad ocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras sucedían los famosos combates de Celaya, esto era lo que sucedía. Algunos sacaban banderas de países extranjeros para evitar el saqueo y el robo de sus pertenencias, pero los militares de ambos bandos actuaban prepotentemente. Se confiscaban bienes y propiedades. Se dieron múltiples casos de fusilamientos, ultrajes y daños en propiedades, los que se consideraban colaboracionistas, dependiendo del bando que lo juzgase. Se invadían propiedades, separaban y saqueaban comercios. Se exigía contribuciones de guerra y se hacían circular papel moneda que no valía nada. Los constitucionalistas eran acusados de atacar los bienes de la iglesia, por lo que el pueblo católico en su mayoría los veía como demonios. A los villistas se les acusaba de realizar desmanes y llevarse a las mujeres, así como quitarles lo que tenían para repartirlo entre ellos. No había a quien irle. Todos esperaban que uno ganara, pero que pronto volviera la paz anhelada. Esto es lo que sucedía mientras estaba en pleno desarrollo los combates de Celaya. La segunda batalla de Celaya, del 3 al 15 de abril de 1915. Como podemos ver aquí en estas escenas, estos fueron los campos de batalla donde fuerzas villistas y obregonistas fueron los protagonistas de estos hechos, teniendo como triunfadores a las fuerzas obregonistas que representaban el constitucionalismo. Villa se retira derrotado. Según los partes de guerra, o sea, los informes, se calcula que Villa, como resultado de la segunda batalla de Celaya, perdió 14,000 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y dispersos. Solamente un número de capturados ascendió a 8,000. Le fueron tomados más de 30 cañones, alrededor de 5,000 rifles, 1,000 caballos ensillados. Del lado constitucionalista no hay más de 400 bajas. Villa reconoció su derrota. Sufría allí muy grave descalabro, o más bien dicho, una muy fuerte derrota. Palabras que más tarde remataría con la frase: lo cierto es que fui vencido. Por eso que luego llaman estrategia. Aquí otras imágenes de lo que fueron aquellos famosos combates. Aquí fuerzas villistas preparándose para la batalla. Caballería contra trincheras y ametralladoras. Al amanecer del día 14, las líneas de combatientes solo estaban separadas por 400 metros, hacia el norte hasta la hacienda de las Higueras y hacia el sur hasta el río Laja, cerrando el círculo de la hacienda de Castro, el terreno despejado y piano surcado por canales e incluso en unas partes inundado hacia las cargas de caballería villista resultaran suicidas contra las trincheras.
Si bien la División del Norte, que es como se conoció el ejército villista, tenía más cañones, 36 contra 13. Los constitucionalistas contaban con 86 buenas ametralladoras que aniquilaban a quien se les pusiera enfrente. Al norte, al poniente, se empezaron de trecho en trecho 64 de las mismas, quedando las restantes en reserva. Atrás de los cañones del general Maximiliano Clos, se dice que Obregón aprendió pronto de la guerra de posiciones que ocurría en Europa durante la Primera Guerra Mundial, que en esas mismas fechas se estaba desarrollando. Lo cierto es que aquí o en China la caballería pasó al retiro con la llegada de la trinchera, la ametralladora y el alambre de púas. Villa no lo entendió a tiempo para aplicarlo en Celaya. Aquí otras imágenes de cómo se alistaban los respectivos bandos para las batallas. Villistas y constitucionalistas. A los contingentes que ya tenía Obregón en Celaya se le unieron otros que venían de distintas partes del país: Sonora, Puebla, Veracruz, entre otros. En total, los constitucionalistas contaban con 15,000 efectivos, siendo de infantería y artillería cerca de 7,000, de los cuales 4,000 eran veteranos y 3,000 reclutas, inclusive obreros y oficinistas. Los restantes 8,000 eran de caballería. Villa contaba con 24,000 hombres, 30,000 dirían los constitucionalistas. Recibió refuerzos de Jalisco y Michoacán, así como un tren de municiones de Ciudad Juárez. Como podemos ver, quien resultara ganador en este hecho histórico dentro de nuestro estado de Guanajuato durante la Revolución Mexicana era quien controlaría sobre todo las vías de comunicación. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.